Pueden tomar asiento, hermanos. Vamos enseguida a escuchar las lecturas de esta mañana que se encuentran en Jeremías 31, 7 al 14, Efesios 1, 3 al 14 y el Evangelio de Juan 1, del 1 al 18. Vamos a tener primero a nuestra hermana Marta, que nos va a leer Jeremías. Amén. Jeremiah. El Señor les bendiga. Leemos la palabra del Señor. 31, Jeremías 31, 7 al 14. La palabra de Dios dice de esta manera, en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Porque así ha dicho Jehová: regocijaos en Jacob con alegría y dad voces de júbilo a la cabeza de naciones. Haced oír, alabad y decid: oh Jehová, salva a tu pueblo, el remanente de Israel. He aquí, yo los hago volver de la tierra del norte. ¿Estoy en lo correcto? Y los reuniré de los fines de la tierra, y entre ellos ciegos y cojos, la mujer que está encinta y la que dio a luz juntamente en gran compañía volverán acá. Irán con lloro, mas con misericordia los haré volver, y los haré andar junto a arroyos de aguas por camino derecho, en el cual no tropezarán. Porque soy a Israel por padre, y Efraín es mi primogénito. Oíd palabra de Jehová, oh naciones, y hacedlo saber en las costas que están lejos, y decid: el que esparció a Israel lo reunirá y guardará como el pastor a su rebaño. Porque Jehová redimió a Jacob, lo redimió de mano del más fuerte que él. Y vendrán con gritos de gozo en lo alto de Sión, y correrán al bien de Jehová, al pan, al vino, al aceite y al ganado de las ovejas y de las vacas. Y su alma será como huerto de riego, y nunca más tendrán dolor. Entonces la Virgen se alegrará en la danza, los jóvenes y los viejos juntamente, y cambiaré su lloro en gozo, y los consolaré y los alegraré de su dolor. Y el alma del sacerdote satisfaré con abundancia, y mi pueblo será saciado de mi bien, dice Jehová. Amén, amén. Así es. Nuestro hermana Rosalinda, perdón, Efesios 1, 3 al 14. Gloria a Dios. En Efesios 1 del 3 al 14 dice así: bendiciones espirituales en Cristo. Bendito sea el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, que en Cristo nos ha bendecido con toda bendición espiritual en los lugares celestiales. En él Dios nos escogió antes de la fundación del mundo, para que en su presencia seamos santos e intachables por su amor. Nos predestinó para que por medio de Jesucristo fuéramos adoptados como hijos suyos según el beneplácito de su voluntad, para alabanza de la gloria de su gracia, con la cual nos hizo aceptos en el amado. En él tenemos la redención por medio de su sangre, el perdón de los pecados según la riqueza de su gracia, la cual desbordó sobre nosotros en toda sabiduría y entendimiento, y nos dio a conocer el misterio de su voluntad, según su beneplácito, el cual se había propuesto en sí mismo, para que cuando llegara el tiempo señalado, reuniera todas las cosas en Cristo, tanto que las que están en los cielos como las que están en la tierra. En él asimismo participamos de la herencia, pues fuimos predestinados conforme a los planes
del que todo los hace según el designio de su voluntad, a fin de que nosotros, los primeros en esperar en Cristo, alabemos su gloria. También ustedes, luego de haber oído la palabra de verdad, que es el evangelio que los lleva a la salvación, y luego de haber creído en él, fueron sellados con el Espíritu Santo de la promesa, que es la garantía de nuestra herencia hasta la redención de la posesión adquirida para la alabanza de su gloria. Amén. Amén, amén. Vamos a escuchar, hermanos, el Evangelio de Juan, capítulo 1, 1 al 18, por nuestro hermano Arístides. Pongámonos de pie en referencia al Evangelio. Amén. Dios. Gloria a Dios. Buenos días, que el Señor añada su bendición a la lectura de su palabra de esta mañana. En el principio era el Verbo, y el Verbo era con Dios, y el Verbo era Dios. Esto era en el principio con Dios. Todas las cosas por Él fueron hechas, y sin Él nada de lo que ha sido hecho fue hecho. En Él estaba la vida, y la vida era la luz de los hombres. La luz en las tinieblas resplandece, y las tinieblas no prevalecieron contra ella. Hubo un hombre enviado de Dios, el cual se llamaba Juan. Este vino por testimonio para que diese testimonio de la luz, a fin de que todos creyeran por él. No era él la luz, sino para que diera testimonio de la luz. Aquella luz verdadera que alumbra a todo hombre venía a este mundo. En el mundo estaba y el mundo por él fue hecho, pero el mundo no le conoció. A los suyos vino y los suyos no le recibieron. Mas a todos los que le recibieron, a los que creen en su nombre, les dio potestad de ser hechos hijos de Dios, los cuales no son engendrados de sangre, ni de voluntad de carne, ni de voluntad de varón, sino de Dios. Y aquel Verbo fue hecho carne y habitó entre nosotros, y vimos su gloria, gloria como del unigénito del Padre, lleno de gracia y de verdad. Juan dio testimonio de él y clamó diciendo: este es el que yo decía, el que viene después de mí, es antes de mí porque era primero que yo, porque de su plenitud tomamos todos y gracia sobre gracia, pues la ley por medio de Moisés fue dada, pero la gracia y la verdad vinieron por medio de Jesucristo. A Dios nadie le dio jamás. El unigénito Hijo que está en el seno del Padre, Él lo ha dado a conocer. Palabra de Dios para el pueblo de Dios. En nombre de Jesús. Pueden tomar asiento, hermanos, y recuerden y pueden decir cada uno esta mañana: yo soy la luz del mundo. Amén. Gloria a Dios. Enseguida nuestro pastor. Muy bien, despreciados hermanos, sean bienvenidos a este nuevo servicio, en este nuevo año que el Señor nos regala en esta mañana. Hoy, domingo, enero 3 del 2021. Ya se nos acabó este año, vean. Ya estamos 3 días ya de este año. Increíble. Esto se va pasando rapidito. Por eso hay que aprovechar este maravilloso tiempo que el Señor nos regala. Y yo voy a tratar de aprovechar el tiempo en el día de hoy con esta oportunidad que me da Dios de predicar el primer sermón del domingo en este día para animarlos, motivarlos y retarlos. Porque la vida siempre es un reto, la vida es un desafío. Vivir es vivir, como decíamos en el 31 por la noche, vivir es diferente a valorar la vida. Ponerle valor a la vida, cualquiera lo puede hacer, pero vivir la vida con valor, ese sí es diferente, es muy distinto y eso está en el sermón pasado. Pero hoy les quiero es cómo vivir la vida con valor
Vivir la vida con valor. No ponerle valor a la vida, sino vivir la vida con valor significa tomar conciencia de nuestra existencia, de nuestra vida. Y lo vamos a hacer tomando conciencia, no conciencia moral, sino conciencia espiritual. Hay dos clases de conciencia. Una conciencia es la conciencia moral, la que nosotros decimos, esto es bueno o esto es malo. Eso, la religión está hecha de eso, de decir, esto conviene, esto no me conviene. Esto hago, esto no hago. Esto es de Satanás y esto es de Dios. Dividimos el mundo en dos, como los japoneses, en el yin y el yang. Eso ya nos lo enseñan y nos están todos los días, nos están diciendo. Tenemos mucha gente que nos ayuda a decir esto es bueno y esto es malo. Tenemos al primero que yo nombro es al policía. El policía me está diciendo constantemente esto es bueno y esto es malo. El juez, esto es bueno y esto es malo. La mamá, los que todavía tenemos mamá y papá, esto es bueno y esto es malo. Más mamá, en el caso mío más mamá que papá. Papá es más tranquilo. Tenemos yo como pastor, tengo los hermanos que cada ratito me dicen esto es bueno y esto es malo. Esto puede hacerlo, pastor, esto no lo puede hacer. O sea, en eso estamos saturados. Todo el mundo nos está diciendo. Va uno por la carretera y le están diciendo, cruce para allí, prohibido pasar para allá. Entonces, moralmente está saturado el mundo de conciencia moral. Ya lo sabemos. Y si no lo sabemos, nos lo están diciendo cada ratito. Haga esto, no haga esto. Esto sí, esto no. Esto es bueno, esto es malo. Lo más difícil en esta vida es tener conciencia espiritual. Y conciencia espiritual es saber ¿para qué estás tú en esta vida? Yo siempre digo, y hago una reflexión profunda y yo me pregunto, Señor, ¿para qué estoy en esta vida? Y no he sido capaz de entenderlo todavía. No he sido capaz de saber para qué estoy en esta vida. Y yo envidio a las hormigas, Señor, pero la hormiga sí sabe para qué está en este mundo. La abeja sí sabe para qué está en este mundo, Señor. El gusano sabe para qué está en este mundo, Señor. La jirafa y la ballena saben para qué están en este mundo. Todos saben para qué están en este mundo. Tus criaturas, las montañas, el agua, el naranjo que está en el patio, las flores saben, todas ellas saben para qué este mundo, pero yo no lo sé, Señor. Ilumíname, Señor. Ayúdame, Señor. Porque no sé para qué estoy en este mundo. Porque el ser humano es el único ser de este mundo, de la creación hecha por Dios, de todas las criaturas que no saben para qué vivimos. Por eso a veces dicen que nosotros los seres humanos, dicen los filósofos, que son un poquito negativos y que no tienen ese aspecto de la vida positiva, dicen, se llaman ascépticos también, dicen que el ser humano son como los piojos en la cabeza de un hombre, una persona. Que los seres humanos en la tierra somos como los piojos en la tierra. Los seres humanos en la tierra somos como los piojos en la cabeza de uno. ¿Para qué sirven los piojos? Para molestar. ¿Para qué servimos los humanos aquí en la vida? Para molestar la tierra. La explotamos, le quitamos, le robamos, le hacemos todo lo que sea, matamos, quitamos. Y cuando no podemos matar a animalitos, nos matamos entre nosotros. Es difícil tomar conciencia espiritual. Conciencia moral la tenemos. Conciencia espiritual es lo más complicado, que no sabemos para qué estamos acá. Y vamos a la escuela para enseñarnos que hacer alguien en la vida. Y es la que nos pierde más, nos enreda. La escuela, la ciencia, todo eso nos enreda. Tenemos que hacer como lo dicen los primeros cristianos, que dijeron, tarde te amé, hermosura tan antigua y tan nueva. Tarde te amé porque yo te buscaba afuera cuando tú estabas por dentro. Esa es lo que tenemos que hacer. La conciencia espiritual es entrar dentro de nosotros mismos y saber, Señor, ¿para qué estoy aquí? El mundo no es capaz de decírmelo, afuera no son capaces de decírmelo, pero yo, entrando en contacto contigo y en comunicación contigo a través de la gracia que tú me das, sí puedo entender cuál es el propósito de mi vida, por qué estoy viviendo, por qué llegué hasta el año 2021,
¿Por qué me va a dar vida? ¿Me va a dar salud? ¿Me va a dar bienestar? ¿Por qué, Señor? Eso lo explica en la conciencia espiritual, en el corazón de cada uno de nosotros. Así es que yo los invito para que este año, hermanos, con mucho amor, con mucho fervor, con mística, entre en lo profundo de tu corazón. Y allí en tu corazón, el Señor que ve en lo secreto, allí en lo más íntimo de tu ser, allí es donde vas a encontrar la razón de tu vida, el sentido de tu vida y el por qué estás viviendo. Y esa vida, entonces hay que vivirla con valor. Mientras tanto, hay unos elementos que la palabra de Dios nos regala. Hemos leído en el Evangelio, hemos leído unas lecturas, pero dentro del Evangelio hemos leído a Juan en el capítulo 1, versículos del 1 al 18. Y en esos 18 versículos encontramos 3 frases cortiquiticas y sueltas. 3 frases. Si ustedes miraron en este evangelio, encontramos 3 frases cortas. Les cuento un paréntesis que por gracia de Dios pude terminar otro libro, otro escrito. Yo los llamo libros, pero son cosas mías, son que nadie la lee, ni mamá. Yo pensé, bueno, con tal que mamá lea mi libro, pero mamá ya no ve, entonces ve poquito, entonces ya no es capaz de leerlo. Pero ella sí agarra mis libros y dice, este libro lo escribió Ricardo, y eso lo abraza. Y así como algunos de ustedes que solamente tienen el libro ahí de la carátula de los libros, pero pude terminarlo, hermanos, y por gracia de Dios. Y eso precisamente es lo que encontramos aquí. Cuando uno escribe algo, y en esto que tuve la experiencia de escribir en este 2020, tengo otro escrito, pero no lo publico porque si lo publico los dos, no saben cuál de los dos leer. Entonces ya tengo el otro. Pero el esfuerzo que uno hace como escritor es escribir frases cortas. Porque si uno escribe corto, frases corticas, dice mucho. Si escribe frases largas, señal de que no tiene ni idea de lo que está diciendo. Por eso cuando yo me alargo aquí en los sermones, es señal de que no preparé y ya me estoy alargando. Pero lo preparé, pero ya me estoy alargando. Cuando uno se alarga en las cosas, señal de que no preparó. Cuando uno dice las cosas contundentes, fue que preparó. Así es que las frases cortas significan que el pensador, el escritor, las pensó muy bien y las escribió ahí. Por eso hay 3 palabras, 3 frases cortiquiticas en esta parte del Evangelio. Y esas 3 frases nos ayudan a despertar la conciencia espiritual. 3 frases que nos ayudan a despertar la conciencia espiritual. Conciencia moral, ya estamos hasta la coronilla. A mí cada ratico me dicen qué tengo que hacer y qué no tengo que hacer. Y me dicen, y si haces esto, te vas a ir al infierno. Si haces esto, te vas a ir al cielo. Eso ya yo lo sé. O sea, yo ya sé que me lo van a decir. Entonces, conciencia moral, ya lo sabemos, que hay todo el mundo nos lo está advirtiendo. Conciencia espiritual, nadie nos habla de la conciencia espiritual. Si nosotros no entramos dentro de nosotros mismos con la frase de Agustín de Hipona, tarde te amé, hermosura tan antigua y tan nueva. Tarde te amé, porque mientras yo te buscaba afuera, tú estabas dentro de mí. Y allí dentro de mí es donde lo encontramos. Eso es lo que podemos encontrar en esas 3 frases que les voy a decir. Estas 3 frases nos ayudan al despertar, a entender así, al clic, a cambiar el chip y luego empezar a trabajar en el despertar constante, porque esto no es de un solo día. Hoy sí día, estoy contento, alegre, feliz porque el Espíritu Santo está conmigo y al momentico estoy apagado, ya no te quiero, ya no te amo, todo así. No, es para permanecer constantemente. La atención constante es lo que nos ayuda a estas 3 frases. Voy a ir una por una. Primera frase, la voy a decir, la voy a explicar un poquito y hay muchos textos. La segunda frase y la tercera. Y al final, esas 3 frases son las que nos ayudan al despertar. Es decir, como cuando tú estás dormido y está el despertador y te alerta y tú despiertas. Solamente para eso nos sirven estas 3 frases, porque tenemos que empezar el camino. Por eso está al principio del Evangelio. Las pusieron aquí al principio del Evangelio es porque es el comienzo, el beginning. Y luego sigue lo que tenemos que hacer.
La primera frase que encontramos, que leímos en Juan, del 1 al 18, Juan capítulo 1, versículo 1 al 18, está en el versículo 4. Primera frase dice así: en él estaba la vida. En Jesucristo estaba la vida. Y la vida, ¿qué es vida? Yo digo, Señor, ¿y qué es vivir? Dice, y la vida era la luz de los seres humanos, de los hombres. Luego, ¿qué es vida? Vida es luz. ¿Qué es muerte? Muerte es oscuridad. Y por eso, si estamos en la oscuridad, si estamos dormidos, estamos muertos. Levántate tú que duermes de entre los muertos y te alumbrará Cristo. Ya es la hora que despertéis del sueño, porque este hijo mío estaba muerto y ha vuelto a la vida. Lázaro estaba en la oscuridad de la muerte y volvió a la vida. Vida es tener luz, luz. Oscuridad es lo contrario de la luz. Luego, si luz es vida, lo contrario de la luz es oscuridad. Y lo contrario de la vida es muerte. Cuando estás dormido, pareces como si estuvieses muerto. Solo sueñas, pero sueños son. Y no eres capaz de hacer nada mientras duermes. Y por eso en la Biblia se dice que aquellos que duermen, o sea, que ya no pueden hacer nada. Pero nosotros, mientras tengamos vida, significa que debemos estar alumbrando. Alumbrando, como dice el Señor, que tenemos que ser luz. Pero vamos primero a la primera parte. Dice así: en él estaba la vida y la vida era la luz de los hombres. En Juan 3:19 dice: y este es el juicio, que la luz vino al mundo y los hombres amaron más las tinieblas que la luz, pues sus acciones eran malas. Hermanos, por eso es que si a uno le dice, no hagas esto porque es malo, no hagas aquello, hagas esto porque es bueno, y todo el tiempo le están diciendo, esto es malo, esto es bueno, esto es bueno, esto es malo, esto es pecado, esto no es pecado, no, ahí va a quedar uno como estar en la cárcel. En la cárcel como prisionero. A los presos los tienen así. Te portas mal, lo mantenemos al calabozo. Te portas bien, lo dejamos fuera de la reja, pero estás de todas maneras en la cárcel. En cambio, cuando tomamos conciencia espiritual, salimos de la cárcel porque ya es alumbrar. Nos paramos sobre la luz, sobre la mesa. Recuerden que dice que se hizo la luz no para meterla debajo de la mesa, sino para ¿qué? Alumbre a todos los de su casa. Entonces, la luz es para alumbrar, para dar brillo. Juan 8:12 dice, Jesús les habló otra vez diciendo, yo soy la luz del mundo. El que me sigue no andará en tinieblas, sino que tendrá la luz de la vida. Este año, si queremos despertar y queremos que nos vaya bien y todo, tenemos que hacer todo el esfuerzo para ser sal de la tierra y luz del mundo, como dice Mateo en el capítulo 5, versículos 13 y 14. En el 13 dice, sal de la tierra, y si la sal se vuelve sosa, se daña, ¿quién la va a salar? Y luego en el 14, Mateo 5:14 dice, y vosotros sois la luz del mundo, y explica que la luz es para ponerla encima, en el cerro, para que alumbre a todos. Esa es una de las cosas que tenemos que hacer. ¿Por qué? Porque el Señor nos está diciendo que el que le sigue a Él va a tener vida. Va a tener vida, ¿por qué? Porque va a estar alumbrando. Y mientras más esté alumbrando, tiene luz. Y si tiene luz, va a tener vida. Y si no está alumbrando, significa que está apagado. Y si está apagado es porque está dormido, está muerto. Dice Jesús, le dice en Juan 8:12, Jesús les habló otra vez diciendo, yo soy la luz del mundo. El que me sigue no andará en tinieblas. O sea, va a vivir alumbrado y alumbrando, sino que tendrá la luz de la vida. ¿Ve? Que el brillar, el ser luz, el tener la lámpara con aceite y encendida, significa que tenemos vida. Al que se le acabó el aceite y ya no tiene luz y ya se le acabó el aceite, ya no tiene combustible, significa que ya no tiene vida. Eso es lo que explica la palabra de Dios. Eso se llama conciencia espiritual. Vea que no es conciencia moral. No me están diciendo, esto es bueno, esto es malo. Esto se hace, esto no se hace. ¿Por qué?
porque eso lo hace la religión, eso lo hace la moral, eso lo hace el predicador, eso lo hace el policía, eso lo hace el gobierno, eso lo hace papá, mamá, la escuela, lo hace todo el mundo. La sociedad es para decir de bueno y malo. Pero tomar conciencia espiritual nadie lo hace. Solamente los líderes espirituales de este mundo son los que guían a los otros. Por eso Jesucristo es un guía espiritual. Y en primera de Juan 5:11 dice, y el testimonio es este, que Dios nos ha dado vida, pero ya no solamente vida en este mundo. Dice, el testimonio es este, que Dios nos ha dado vida y vida eterna. No solamente aquí, sino vida eterna, porque para quien cree en Cristo, quien aunque muera, vivirá, porque nuestro Dios es un Dios de vivos y no de muertos. Entonces, quien creemos en Él, ya tenemos vida eterna. Y esta vida eterna está en su Hijo. Y si nosotros estamos en el Hijo, vamos a tener también vida eterna. ¿Cómo sabemos que estamos en el Hijo? Porque pertenecemos a la iglesia. Y si pertenecemos a la iglesia, somos el cuerpo de su Hijo. Y si somos el cuerpo de su Hijo, Él es nuestra cabeza. Y si Él es nuestra cabeza, nosotros somos su cuerpo. Por lo tanto, estamos en Él. Así es que esta es la primera parte. Alumbrar e iluminar. Primer propósito para este mundo, para este año nuevo, es proponernos despertar a la conciencia espiritual diciendo, Señor, yo quiero alumbrar, yo quiero ser luz, quiero que me llenes del combustible tuyo para alumbrar, no estar debajo de la mesa escondido, sino para estar encima, alumbrando a todos. Por eso el que se quiera ser líder este año, inmediatamente se pone arriba. Quien quiera que lo vean, de frutos. Y entonces, si ustedes quieren que lo vean, produzca bastante frutos. Entonces, el naranjo está lleno de frutas, o el mango está lleno de frutas, o el manzano está lleno de frutas. Pero por estar lleno de frutas, llegan todos a coger las frutas y le desgarran, le quitan las hojas, las ramas, lo destrozan. Y dice usted, ¡ay, no, pero es mejor no dar frutos! No dar frutos porque me están maltratando. Pero así es la vida. En eso consiste el vivir. O como la velita que se va desgastando la parafina. Así somos quien quiera alumbrar. Amén. Primer punto. Ojalá que no me haya alargado para que me quede bien el sermón y la enseñanza y no se aburra. Primero, entonces, la primera frase es, en Él estaba la vida y la vida era la luz de los hombres. Explicamos que nosotros tenemos que ser luz. Juan 1:4. Ahora pasemos a Juan 1:11. Juan, el Evangelio de Juan, capítulo 1, versículo 11. Otra frase cortiquitica y contundente, porque cuando se escribe de esa manera se dice mucho más que cuando uno escribe y da vueltas. Juan 1:11 dice, a lo suyo vino y los suyos no le recibieron. Vea el plural y el singular, que ya se lo explican a uno los predicadores, los maestros y los enseñadores, le explican a uno. No diga a los suyos, diga a lo suyo. ¿Y por qué? Sí, yo puedo decir a los suyos vino y los suyos no le recibieron. Dice, no, porque es que la Biblia dice en singular. Bueno, vamos a mirar la diferencia. Dice Juan 1:11, a lo suyo significa como a los objetos, a las cosas. A los suyos vino y los suyos, los sujetos, las personas, no le recibieron. ¿Cómo explica uno esta frase? A lo suyo vino. ¿Por qué Jesús vino a lo suyo? Porque se dice que Satanás es un usurpador y robó. Cuando Satanás dice que cayó del cielo, fue derrotado, vino y se robó, usurpó, robó, acaparó el mundo para él. Y a nosotros también, pues todos los seres humanos, todo lo que hay en él. Pero si vamos a la Biblia, esto no es de Satanás, no es propiedad. Del que roba no es propiedad de él. Así diga, no, yo me lo robé y por lo tanto, si el otro se dejó robar, este ya es mío. No. Le pertenece al dueño. Lo que pasa es que es un usurpador. Pero si vamos a la Biblia, por ejemplo, en el Salmo 24:1 dice, del Señor es la tierra. ¿Ve? Del Señor es la tierra, porque a lo suyo vino. ¿A qué es lo suyo? La tierra. Y la tierra es todo lo que hay en la tierra y sobre la tierra, hasta los piojitos que tiene la tierra, que somos nosotros, también somos de Dios, porque dice, del Señor es la tierra y todo cuanto hay en ella. ¿Y cómo dices tú que es tuyo? Mi carro,
mi casa, mi ganado, mi dinero, mi. ¿Cómo que mi? De tuyo, de ti no es nada. Si yo sé lo que es tuyo, si cuando te mueres, te lo llevas. Eso sí es tuyo. Y hasta el momento yo he enterrado a muchos y no se han llevado nada. Desnudo nací, desnudo me fui. Bueno, claro que hoy últimamente les ponen buenas ropitas. Buena ropita al que se va. Pero no se la lleva. Ahí, después que llevar en el cajón, ahí está. Es cierto. Muy bien. Del Señor es la tierra y todo cuanto hay en ella. El mundo y cuantos la habitan. Luego, ¿por qué vino el Señor a lo suyo? Porque de Él. La tierra, lo que hay en ella, el mundo y cuantos la habitan, le pertenecen a Dios. Por eso Jesucristo vino a lo suyo. Y en Romanos 11:36 dice, porque de Él, de Jesucristo, por Él y para Él son todas las cosas que existen. Todas las cosas que hay en la tierra. En la tierra, las piedras, el oro, los carros, los aviones, las casas, los animales, todo. Son hechos por Él. Son de Él, dice, porque de Él son todas las cosas de Dios. Por Él son todas las cosas. Y para Él son todas las cosas. Y yo cuando me estoy comiendo el huevo, el desayuno y el pan y la tortilla, Señor, pero si esto no es para ti, esto es para mí porque tengo un hambre terrible. Sí, come Ricardo, para que cuando te levantes de aquí, la energía que te da ese huevo, ese quesito y esa tortilla, es para que la inviertas en mí, en la obra mía. O sea que al final todo es para Él. Y así podemos seguir, pero no me quiero alargar para que no se me dañe el sermón tan bonito que lo lleva. No, mentira. Juan 1:3. Juan 1:3, antecitos del Juan 1:4. Dice, todas las cosas por Él fueron hechas y sin Él nada de lo que ha sido hecho fue hecho. Entonces, ¿por qué todo es en Él, por Él y para Él? ¿Y por qué el Salmo dice que de Él es la tierra? Porque Él lo hizo y nosotros no hemos hecho nada. No, sí, nosotros hicimos los aviones, sí, pero ¿con qué lo hiciste? Con lo que allá había. No puedes inventar nada de la nada. Todas las cosas por Él fueron hechas y sin Él nada de lo que ha sido fue hecho. Mateo 21:38 dice, cuando el Señor dice que mandó a los labradores para que fueran buenos administradores y que cuando Él volviera, le dieran la parte. Y mandó a unos y dijeron, no, no le vamos a dar nada, porque no es de Él, ni para Él, ni en Él. Y entonces los mataron, los apedrearon, le dieron palos. Mandó a otro y hicieron lo mismo. Dice el Señor, pues voy a mandar a mi hijo, a ver si a mi hijo sí lo respetan. Pues nada, mire lo que pasó en Mateo 21:38. Mas los labradores somos nosotros, los seres humanos que estamos en este 2021, el 3 de enero del 2021, primer domingo del 2021, estamos nosotros escuchando esta palabra y esta palabra es para nosotros. En este caso, nosotros somos los labradores. Mas los labradores, cuando vieron al hijo, dijeron entre sí, este es el heredero. Venid, matémosle y apoderémonos de su heredad. Y yo les digo, hermanos, que despertemos de la conciencia espiritual y no estemos pensando, esto es bueno, esto es malo, esto me conviene, esto no me conviene. No, salgamos de eso, por favor. Salgamos de eso, no digamos eso. Tomemos conciencia espiritual. Estos hombres estaban haciendo algo malo o algo bueno, podrían hacerlo. Entonces, si hubieran hecho otra cosa, hubieran dicho, ay, qué bueno hicieron. O si como se portaron mal, decimos malo. Pero es que no es tanto hacer lo bueno y lo malo. Lo que consiste aquí es en que nosotros, por no tener conciencia espiritual, nos quedamos pensando entre lo bueno y lo malo y no sabemos lo que nos perdemos. Mire lo que se perdieron estas personas. No tenían que haber hecho bueno o malo, simplemente hacer en la conciencia espiritual lo que tenían que hacer, como lo hace la hormiga, como lo hace la abeja, como lo hace el gusano, como lo hace la jirafa y lo hace la ballena. Cualquier animalito, cualquier planta de la naturaleza lo hace. Así nosotros, ellos tenían que era simplemente dar la parte que le pertenece.
al Señor para que con lo otro continúen trabajando en su obra, como hace la plantica que se come solamente la sustancia que a ella le pertenece y los otros elementos nutritivos se los deja a la otra planta para que ella también tenga vida. No consume más, ni lo guarda, ni lo almacena. Ni los pajaritos hacen eso, ni las plantas hacen eso, pero nosotros sí. En cambio, ellos, ¿de qué se perdieron? Se perdieron de ser la parte de la heredad. Mire, si ellos y nosotros en este momento, si no le robamos nada a Dios, si no le quitamos nada a Dios, ni tiempo, ni mente, ni recursos, y todo lo que tenemos lo hacemos para Dios, nosotros hacemos parte de esa heredad. El Señor nos hace herederos. Y para comprobar eso, vamos a Juan 1:12, que fue lo que leímos. En Juan 1:12 dice, pero a todos los que le recibieron. ¿Sí ve? ¿Qué quiere decir esto? A los que se portaron bien, en el sentido de que sabían lo que tenían que hacer correctamente, sin pensar en que me están viendo, en que ya viene alguien a regañarme, en que qué dirán, hermanos, ¿lo hice bien o lo hice mal? No, pues el que le gustó dice que bien y el que no le gustó dice mal. Y entonces, ¿dónde está la medida? La medida no está entre nosotros, la medida está en Cristo Jesús nuestro Señor, que lo vamos a ver más tardecito. Pero entonces dice en Juan 1:12, dice, pero a todos los que le recibieron, les dio el derecho. A veces uno piensa, ¿esto es un privilegio o un derecho? Por ejemplo, manejar en los Estados Unidos, ¿es un privilegio o un derecho? Y entonces uno dice, bueno, manejar es un privilegio, no es un derecho, pero hicieron una encuesta, hermanos, en el mundo. Le hicieron una encuesta en el mundo. Miren lo que estamos atravesados los de que vivimos en Estados Unidos. Y yo me meto ahí. Hicieron una encuesta a nivel mundial. ¿Comer es un derecho o es un privilegio? Y el país que más puntaje sacó, que más se alargó así en decir que era un privilegio, fueron los Estados Unidos. Que comer no es un derecho, sino un privilegio. Hermano, porque estamos mal en moral nosotros. Este país es el país de la moral. Pero la moral la inventan los seres humanos y dicen, esto está bien, esto está mal, porque como la ley la inventan ellos, los seres humanos, nosotros inventamos la ley. Entonces yo pongo la ley y entonces digo qué bueno y qué malo. ¿Cómo que comer es un privilegio? Comer es un derecho de los seres humanos. Un derecho, porque quien nace tiene el derecho a comer, hombre. Como tenemos el derecho inalienable a la vida, a la libertad y a la búsqueda de la felicidad. ¿Por qué a la búsqueda de la felicidad? Porque uno puede ser feliz con un carro, el otro puede ser feliz con un avión, el otro puede ser feliz con sus hijitos y así. Entonces la felicidad solamente que cada uno la busque. Por eso en la Declaración de Independencia de los Estados Unidos escribieron así, los derechos. Entonces estos son derechos. Y mire el derecho que el Señor nos da. Dice así, en Juan 1:12, pero a todos los que le recibieron, les dio el derecho. Hermanos, y cuando a uno le dicen, usted está en el derecho, porque el derecho también puede decir que uno vaya recto, ¿qué me da a mí el derecho? Me da poder. Por eso cuando Jesús fue al desierto, fue llevado por el Espíritu Santo y cuando salió de la prueba, salió con poder. Y cuando venga el Espíritu Santo sobre nosotros, tendremos poder. ¿Qué nos da el derecho? El derecho nos da poder. Entonces vamos a leer la frase. Pero a todos los que le recibieron le dio el derecho, el poder, ¿de qué? De llegar a ser hijos de Dios. Es decir, los labradores no tenían que usurpar nada, hermanos. Simplemente respetar al heredero para que a través del heredero nos diera el derecho de también tener la herencia. Es que los que somos cristianos, eso es lo más grande que tenemos, que nosotros vamos a heredar lo mismo que heredó Jesucristo. Pues ya lo dice en Efesios, que vamos a estar sentados en los tronos celestiales junto con Él. Todo porque somos su cuerpo. Entonces vea que no hay que robarle nada a Dios. No, yo le quito tiempo a Dios porque qué tal que no me alcance. No, yo le quito mente a Dios porque si yo no estudio esto, a mí me pasó mucho tiempo eso, hermanos. Cuando me decían, lea la Biblia, yo leía el libro de Cervantes, leía las novelas de García Márquez, leía otras cosas, leía mucho de comunicación para que me enseñara qué era el emisor, el receptor, el canal, y no leía la Biblia, hermano. Porque yo decía, ¿usted cree que yo iba a perder tiempo en lo que ya me van a enseñar? Yo voy a estudiar cosas que no a nadie me enseña. Pues no,
No es así, estamos hechos para dedicarle nuestra mente, nuestro pensamiento, nuestro tiempo y nuestros recursos a Dios, porque de Él son, para Él son y en Él son. Ya lo leímos en la palabra, en Romanos 11:36 y en el Salmo 24:1. Entonces, nos dio el poder de llegar a ser hijos de Dios. Y entonces, como no lo entendemos qué es ser hijo de Dios, entonces lo explica. Es decir, a los que creen en su nombre. Y por cuanto nosotros hemos creído, nosotros somos herederos. Pero él no se queda solamente en el 12, vamos al 13. Los cuales no son engendrados de papá y mamá, de sangre, ni de voluntad de carne, conciencia moral. Esto es bueno, esto es malo. Esto hágalo, esto no lo hago. Esto está en contra de la ley, esto está a favor de la ley. Ni de voluntad de varón. Yo instituí la ley, tiene que cumplirla, porque esto, por esto, aquí el que mando soy yo, dicen los papás. Mamá, ¿por qué? Porque yo lo digo. Sino de Dios. Pero como metí frases mías ahí, entonces vamos a leerlo correctamente con frases de la Biblia. Juan 1:12 dice, pero a todos los que le recibieron le dio el derecho, el poder de llegar a ser hijos de Dios, es decir, a los que creen en su nombre, los cuales no son engendrados de sangre, ni de voluntad de carne, ni de voluntad de varón, sino de Dios. Nosotros, al recibir a Cristo como nuestro Señor y nuestro Salvador, y al aceptar que somos cristianos, empezamos a ser hijos de Dios, no por sangre, no por varón, no por ideas humanas, sino por voluntad divina de Dios, que en su voluntad infinita y misericordia tuvo compasión de nosotros y nos puso como herederos, o sea, nos dio la adopción de ser sus hijos y por lo tanto nosotros tenemos el poder en esta tierra de ser hijos de Dios y la autoridad para estar como hijos de Dios, para ejercer como hijos y no como obreros, no como empleados, hermanos. No somos empleados de este mundo, no somos obreros de los seres humanos. Nosotros somos hijos de Dios, somos hermanos del Rey de Reyes, Señor de Señores. Nosotros tenemos que ejercer ese poder. Entonces, primer punto, tenemos que iluminar la iluminación. Esa iluminación viene del poder que nos da Dios. Y ahora vamos a pasar al tercer punto. Tercera frase, que está en Juan 1:16. Dice así, porque en su plenitud, recuerde que toda potestad se me ha dado, dice el Señor en Marcos, ya finalizando en el capítulo 15, como el 15:15 creo. Dice, toda potestad se me ha dado en el cielo y en la tierra para tal. O en Mateo, ¿no? No es Mateo 28:19-20. En Mateo toda potestad se me ha dado. Pero vamos a Juan 1:6. Porque de su plenitud, ¿qué es plenitud? De su totalidad, todos los seres humanos, nosotros, sus herederos, hemos tomado. Y esto no es solamente una vez, sino que el Señor nos dio por gracia que fuéramos sus hijos. Y ahora nosotros siendo sus hijos, entonces recibimos esa gracia, esa bendición. Y eso es gracia tras de gracia, tras de gracia, tras de gracia, tras de gracia, y todo es por gracia de Dios. La humanidad ha tenido dos avivamientos grandísimos. Uno fue el de Martín Lutero, que hubo la Reforma. Y Martín Lutero dijo, porque por fe somos salvos. Fue el que promovió la fe. Y el otro gran avivamiento ya no fue en el siglo XV con Martín Lutero, sino en el siglo XVIII con Juan Wesley, que promovió de nuevo, como lo habían hecho los primeros cristianos, promovió la gracia y transformó el mundo. La misma revolución que hubo por Martín Lutero en el siglo XV fue la misma revolución que hubo, el cambio de mente, de mentalidad. La gente tomó conciencia de su cristianismo y del valor por Juan Wesley en 1738. Transformó a Inglaterra y transformó a Europa y transformó a todos los Estados Unidos. Todos los Estados Unidos fueron evangelizados por los metodistas, por ese movimiento wesleyano de Juan Wesley. Y ustedes van a cualquier lugar de los Estados Unidos y ven la flamita. Ven, y solamente que eso es una parte de la iglesia wesleyana, de la mentalidad wesleyana. Pero la iglesia, el pensamiento de Juan Wesley, hasta este momento, está distribuido en más de 20 denominaciones.
Esta que llamamos nuestra Iglesia Metodista Unida es una, pero nosotros decimos que somos los originales. O sea, como siempre, ¿verdad? Para uno sentirse más. No, pero todos tienen la originalidad porque tienen el pensamiento de Juan Wesley. ¿Y en dónde se apoyó Juan Wesley? En la gracia. Y decir que había gracia previniente, que aunque tú no conocieras a Dios, la gracia del Señor ya te estaba cuidando. Gracia justificadora porque tú, al recibir a Cristo como su Señor y su Salvador, lo haces por gracia, porque por gracia soy salvo, mas no por obras para que nadie se gloríe. Eso es la gracia justificadora. Y después que uno se acepta a Jesucristo, como nosotros en este beginning, después que despierta en su conciencia espiritual, entonces viene la santidad. Y nos lo explicaba la hermana esta mañana. Hermana, esta mañana usted, estábamos muy poquitos, pero hay que volverlo a repetir. Porque es que nos decía, es que, ¿por qué pecamos? Es que tenemos que ya ser santos. Y eso fue lo mismo que explicó Juan Wesley en 1738, en el siglo XVIII. Decía, es que ya tenemos que empezar la santidad, porque es por gracia, no es por voluntad nuestra. Es que ya empieza el camino de la santidad. Entonces se llama la gracia santificadora. Después que uno recibe a Cristo ya empieza la santificación, pero la santificación es un esfuerzo, es una lucha, es una disciplina. No es uno decir, ya estoy aquí, me dejo que el río me lleve. No, es nadar muchas veces contra la corriente. Gracia santificadora. Y luego, cuando ya termina la vida acá, hay una cuarta gracia, que es la gracia glorificadora. Eso me lo explicó el superintendente Purdy una vez que yo estaba aburridóngolo, y entonces me llamó y me dijo, vea, yo lo veo muy aburrido a usted. Tal vez yo le dije que estaba aburrido. Entonces me dijo, pues venga para acá, venga, y nos dio buena comida, nos dio un buen servicio, nos dio todo. Entonces le dijo, vea, piense en la gracia glorificadora. Ay, es que hay ahora tercera gracia. Yo había escuchado que eran tres gracias. Gracia previniente, gracia justificadora y gracia santificadora. Dice, no, hay una gracia hermosísima. Y me lo explicó. Gracia glorificadora. Claro, cuando ya estamos en la gloria eterna de Dios. Pues eso lo motiva a uno. Dijo, no, ya me desaburrí. Pero yo creo que fue con el platillo que me dio bien bueno y que pedí lo que yo quería. Entonces, hay una gracia que lo impulsa a uno más. Si nosotros miramos más el premio, la meta, lo que nos viene, hermanos, uno dice, ahora sí, este año voy a alumbrar, voy a desgastarme en la obra de Dios, voy a ejercer el poder, porque el Señor dice que tendremos poder y que va a haber sanación, que va a haber avivamiento, que va a haber milagros, que va a haber signos, que nosotros mismos lo vamos a hacer porque el Señor está en nosotros y a través de nosotros el Señor nos usa para esa obra que el Señor quiere que hagamos. Amén. Entonces esta es la plenitud de la gracia de Dios, pero como hay que justificarlo con las lecturas, ¿qué significa eso de la plenitud? Significa lo que dice en 2 Timoteo 1:9, quien nos salvó y llamó con llamamiento santo. ¿Ve? Esa es la santidad que tenemos que ejercer, no conforme a nuestras obras, sino según el propósito suyo y la gracia que nos fue dada en Cristo Jesús antes de los tiempos de los siglos. Porque yo te escogí, Efesios 1:4, antes de la creación del mundo, para que estés delante de mí santo y sin mancha. Efesios 3:19 dice, y de conocer el amor de Cristo que sobrepasa el conocimiento. Esto no es racional, esto no es saber si voy a hacer algo bueno o malo, sino que sobrepasa el conocimiento, para que seáis llenos. Y la Virgen fue llena del Espíritu Santo, llenos de gracia, llena de gracia, para que seáis llenos hasta la medida de la total plenitud de Dios. Hermanos, mire, es que esto no lo hemos entendido hasta este momento. Y por eso es conciencia espiritual, por eso es el despertar. Si nosotros somos luz del mundo, nosotros nos dedicamos a alumbrar, a ponernos al frente, que hay que venir el sábado 9 de enero. Si tienen tiempo, ya algunos dijeron que no podía, pues ya se sobrepasa y ya van a estar en otro lugar. Pero me refiero a los que pueden, los que tienen el tiempo, a los que el sábado se ponen como no tienen nada que hacer, se meten el dedo aquí en el ombliguito y empiezan a dar vueltas. Y ahí se quedan dormidos otra vez a las 9, 10 de la mañana, porque durmieron toda la noche, pero quieren dormir más. Entonces, a eso es que yo me refiero. Yo me refiero a los otros. No lo tomen a los que no pueden, los que pueden. Hermanos, a esos que dicen, yo el sábado 9 de enero, no me gusta levantarme el sábado. No me gusta como la hermana habla.
No me gusta la palabra de Dios. No me gusta eso, pero Señor, porque quiero ser luz del mundo, entonces voy a ir a ese curso. O sea, voy a ser el primero en anotarme. Eso se llama querer alumbrar. ¿Usted cree que la vela le gusta que lo alumbren? ¿Que le prendan la mecha y la quemen? Pero ella es vela. ¿Usted cree que a la naranja le gusta que la expriman? Pero ella es naranja. Entonces, en su ser está ser luz. Y eso significa ser luz. Hermanos, y si nosotros queremos ser luz, y si nosotros queremos estar ejerciendo el poder que el Señor nos ha dado, porque somos sus hijos, la autoridad que Él nos da, toda esa potestad, es porque nosotros queremos llegar a la medida de Dios. Y esa medida de Dios es la plenitud de Dios. Eso lo dice Efesios 3:19. Dice, y de conocer el amor de Cristo que sobrepasa el conocimiento, para que seáis llenos hasta la medida de toda la plenitud de Dios. ¿Y cómo sabemos nosotros cuál es la plenitud de Dios? Midiéndonos con Cristo, que es nuestro estándar. Eso está en Efesios 4:13. Dice, hasta que todos lleguemos a la unidad de la fe y del conocimiento pleno del Hijo de Dios. O sea que esa debe ser nuestra preocupación. A la condición de un ser humano maduro, una mujer madura, para que se la coman. Porque un hombre y una mujer, porque esa es la naranja. La naranja, la fruta se come cuando esté madurita, para que sea útil a la obra de Dios. Un hombre, de condición de un hombre, una mujer madura, a la medida de la estatura de la plenitud de Cristo. A la medida de la estatura de la plenitud de Cristo. Nuestro estándar es Jesucristo. En conclusión, hermanos, si queremos despertar, mire, si queremos despertar en este enero y permanecer despiertos durante todo este año y ser de bendición y ser para bendición nuestra y cumplir a cabalidad el propósito de Dios en nuestra vida, tenemos que hoy, 3 de enero, este domingo, despertar. Y ese despertar son 3 timbres que nos da la vida. Uno es la primera frase de Juan 1:4, en donde nos dice que Jesucristo es la luz del mundo y que ser luz es vida. Nos dice así, en Él estaba la vida y la vida era la luz de los hombres. Entonces, en brillar, hermanos. Brille donde estés, dice el himno. Brille donde te toca brillar. Ese es el primer punto. Segundo punto es tú ejercer el poder. Tú ore. Al orar, tú oras. Y al orar, inmediatamente va a haber resultado de esa oración. Tú bendices. Y cuando bendices, va a haber resultados de esa bendición. Tú trabajas en la obra de Dios. Y con el trabajo que tú haces, va a haber resultados, frutos de la obra de Dios. Porque tú ya tienes ese poder dado por nuestro Señor. Y eso está, a lo suyo vino y los suyos no lo recibieron. Pero aquellos que le recibieron, el Señor le dio la potestad de ser sus hijos y les entregó la heredad. Este año, todas las bendiciones son para ti. Si tú las recibes, va a haber salud, va a haber amor, va a haber bienestar. Lo vas a tener todo si estás en la obra de Dios, porque estás ejerciendo el poder. Y tercero, hermanos, es crecer a la medida de Cristo. ¿Cómo sé yo en qué estatura estoy? ¿Cuánto mido? ¿Cuánto sé yo qué plenitud tengo? Porque dice que ser llenos de la plenitud total de Dios. ¿Y cómo soy capaz? ¿Cómo sé yo en qué grado estoy? Si estoy en los tobillos, o estoy en la cintura, o estoy en el pecho, estoy ya llegando a la cabeza, en el cuello. La medida es Jesucristo. Dice, a la medida, a la estatura de nuestro Señor Jesucristo, Efesios 4:13. 3 punticos que tenemos que hacer y que nos despiertan este año, hermanos. Y se lo digo con sinceridad, y ese va a ser mi propósito en este año. Señor, que yo alumbre, que sea luz. Tercero, que ejerza la autoridad tuya, el poder que tú tienes, porque ese poder lo tengo yo, porque tú me lo has dado. Y tercero, que yo en febrero ya vaya midiendo. Y puede ser que empiece en los tobillos, puede ser que esté tan aburrido y tan triste, ojeroso, cansado y sin ilusiones, que vaya en los tobillos. Pero que ya en marzo suba hasta las rodillas. Y en junio ya vaya a la cintura. Y en julio, en agosto, cuando llegue diciembre, ya esté en la plenitud de nuestro Señor Jesucristo. Amén. 3 cosas nos ayudan a hacer conciencia espiritual. Padre Celestial, gracias te damos por esta enseñanza que tú nos has dado en este Evangelio de Juan 1,
del 1 al 18, Señor. 3 frases que hemos encontrado. En él estaba la vida y la vida era la luz de los hombres. A lo suyo vino, a lo suyo no le recibieron, pero nosotros sí te hemos recibido, Señor, y hemos recibido todas tus bendiciones. Y porque de su plenitud todos tomamos, y esto es gracia y gracia y gracia y gracia, Señor, y todos los días vivimos en tu gracia. Gracias, Señor, por todo. En el nombre de Cristo Jesús. Amén. Bueno, apreciados hermanos,